¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo por Unicanal 21:01, 32 grados. La temperatura en Ciudad Capital. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge Alberto. ¿Me permitís los primeros segundos para mandar unas condolencias? Sí. Esta madrugada falleció la señora Carmen Nogués de Farajani. Así que para la familia Cosia Nogués, a sus hijos, al procurador Sergio Cosia, a sus hijas Silvana y Fabiana. Silvana, que está casada con nuestro amigo Roncho Paiva. Fabiana, que está casada con nuestro amigo Víctor Hugo Rivero. A toda la gente, al viudo, a los hijos también de esa pareja. Falleció Carmen Nogués, muy joven, 61 años. Así que nuestras condolencias a toda la familia. Quería aprovechar este segundo porque fue una noticia, digamos, que esta tarde recién parece que se dio a conocer por la familia, ¿verdad? Porque el sepelio ya fue hoy mismo. Fue a las 5, fue el sepelio. Así mismo. Bueno, dos temas tenemos para desarrollar esta noche. El primero, ya están con nosotros dos comisarios en situación de retiro, y también va a estar Nadia Ferreira, familiar de víctimas de la policía. Y este es un tema muy delicado porque hay dos cuestiones acá. Por un lado, la ola de violencia, nos daban recién y vamos a compartir al aire los números de víctimas, de caídos dentro del cuadro policial. Ellos reclaman, hay una manifestación mañana a las 8 de la mañana, la destitución del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Y está lo otro que tiene que ver con este proyecto de ley que plantea la modificación de la ley orgánica de la Policía Nacional. Algunos que están a favor, otros que están en contra. En general están en contra los comisarios o policías en situación de retiro, porque ellos dicen que le resta atribuciones al comandante y otras cuestiones. Y después el otro tema, a propósito, Arias, de la inseguridad, va a estar con nosotros el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, que él confirma este miércoles el Poder Ejecutivo va a arrimar al Parlamento el proyecto de enmienda. ¿Para qué? Para que se le dé una cobertura legal para que los militares puedan intervenir en cuestiones de lucha, combate al crimen organizado. Y también esto es un tema que genera opiniones divididas. Algunos dicen que esto podría desnaturalizar la esencia, el rol de las Fuerzas Armadas. Los dos temas que vamos a tocar esta noche. Interesantes los temas. Ayer otra vez una situación de inseguridad en Capiatá, Ruta 1, el asalto obviamente muy bien cronometrado de los delincuentes a un lugar en donde estaban los funcionarios de la empresa de seguridad Grendahue. Sí. Estaban cargando un cajero automático, es, digamos, una tarea que creo que casi todos nosotros lo hemos visto por lo menos más de una vez. Estos ATM, como dicen los bancarios, se llenan de tanto, se vacían y se vuelven a llenar, y ese trabajo generalmente está realizado por los guardias privados de distintas empresas. Ahora, lo que pasó ayer a plena luz del día, aquí hay una cosa que después voy a hablar con los comisarios en situación de retiro que nos visitan, es la temeridad de los bandidos. La temeridad de los bandidos. Olvidemos ya lo que pasó luego el caso Zamora allá en la Costanera Norte, que fue un operativo multimillonario, importante, de entrega sin duda, pero que le costó traer la vida a un policía, ¿verdad? Dicho sea de paso, lo dije en la 970, vuelvo a decirlo otra vez acá, aprovechando nuestro espacio, en que acá a este comisario yo creo que le mató la bala mía, mi presunción más fuerte. Nadie me dio bola más cuando dije. Claro, pero hay el testimonio. ¿Por qué, por ejemplo, va a tirar un arma uno de los guardias cárcel? Se entiende el teléfono celular, ¿por qué le complica? Claro. Claro, y lo que dice el doctor Pablo Lemir, el disparo que recibe en la espalda de arma corta. Y vos ven las imágenes, los que se fueron para rescatarlo o provocar la fuga de Zamora tenían armas largas. Además, o sea, un detalle para tener en cuenta. Y aparte dudas, el testimonio de una mujer, testigo, que ella dice que ella presume haber visto que un guardia cárcel fue el que dispara contra la humanidad de Ferrari. No, está bien, Jorge, pero vos le chocás
esa patrullera lastimada. Ahí yo creo que ya estaba knockout el comisario. Knockout, no muerto, ¿verdad? Un golpe muy fuerte fue, creo que con una Fortuner, ¿verdad? Sí. Pues para rematarle, tenés que ser un nivel de hija de putés impresionante, ya, rematarle a alguien que ya está knockout, que ya no te iba más a generar tantos problemas, ¿verdad? Pero de rematar. Y después lo otro que en todas las reuniones sociales el fin de semana hemos hablado, la precariedad en la que fueron a acompañar a este vehículo que estaba trasladando a los reos. Ahí cuando se habla de que tiene que activar el protocolo. ¿Y qué dice el protocolo? Pues le estás llevando nada más y nada menos que, según la Senat, al líder del Comando Vermelho en Paraguay, buscado desde el 2011. Se lo agarró el 10 de octubre del año pasado. Y lo estaban llevando, lo estaban escoltando con una patrullera y los policías ni siquiera tenían chaleco antibala. Pero Torres, escúchame, el domingo pasado le teníamos acá a una señora que vino a gargantearnos. Desde que está esta señora, de viceministra de Política Criminales, vino a gargantearnos aquí. Desde que está esta señora, ya hubo 2 incidentes en traslado de reos, que le pregunté acá, este cuerpito le preguntó a la señora y cualquier verdura cantó. El 30 de agosto, día de Santa Rosa Lima, matrona de la Policía Nacional, un vehículo que trasladaba reos desde Misiones a Encarnación, se pelearon entre ellos adentro y hubo 2 heridos de gravedad, hubo puñaladas y todo. Acá estos guardias cárceles, dicho sea de paso, este director de institutos penales, ¿cómo se llamó? No sé Juan cómo. Carlos Irala. Este tiene que No, ir. el director de emboscada es Juan Carlos Irala. No, todas las cárceles, ¿cómo se llama? No, ¿No te no acuerdas? recuerdo, no. Ese tiene que irse. Estos guardias cárceles están todos contaminados. Están todos contaminados. Hay uno que tenía en su casa guardado en la plantera 8 millones de dólares. Más de 8 millones, no sé, un 10, 15 de septiembre. Y además no saben, son tan pilas que hacen sus golpes. Pues, ¿cómo un guardia cárcel va a tener en la plantera una plata así, verdad? Claro. Dice que el otro vive en una casa nueva, toda la familia. No, cada encontraron uno boletas tiene de auto. depósito, boletas de depósito de importante cantidad de dinero a un banco. Jala y sueldo 3 millones. No pasa de 3 millones. Y esta requisa, por eso yo le hablé de la requisa a esta señora. De tanto en tanto se hacen las requisas. Allí aparecen así las fotos, 100 puñales, 20 celulares, otra vez apareció un post. ¿Vos te pensás que los parientes de los reos meten eso, no sé, en su cola, en sus partes íntimas? Eso meten los guardias cárceles. Hay que sanear este tema de los guardias cárceles. Primero, destituir a este director de institutos penales que está ahora, que ni sé cómo se llama. Carlos Figueroa. El 30 de agosto, Torres, 10 reos iban de Misiones a Encarnación, 2 fueron apuñalados, 8 eran del clan Rotela, 2 eran del PCC. Que métale puñal será. Y ahora esto, como vos decís, una entrega. Lo que mencionabas, lo de Capiatá, viste que ya no roban cajeros porque saben que tiene el dispositivo del entintado. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Cuando están cargando, eso se vio ayer, le esperan antes, cuando llegan las bolsas con la cantidad de guita, cuando están a punto de cargar, y ahí le... ¿Sabes cómo se llama atropellan. eso? Inteligencia. Y es lo que hay que tener. Es decir, te ponen un impedimento y vas a decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Dice el delincuente, que dicho sea paso, tal pedo todo el día. ¿Verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya mentira, voy a robar antes. Y hay más riesgo porque sabes que tenés que enfrentarte a los Guardias privados. guardias privados. Pobre señor, 63 años, tiene que estar criando nietos. Tiene que estar criando nietos el señor que murió ayer en Capiatá. Pero tiene que trabajar. La gente que no tiene IPS, peituyano, si no pagó su jubilación, trabaja de sereno o de guardia de empresa de seguridad o de guardia de cuadra, etcétera, etcétera. A veces sin preparación. No te digo un jubilado policial que dice, che, todavía tengo ganas porque se jubilan jóvenes los policías. Portero de edificios también están ahora. Portero de edificio, ahora que hay tantos edificios. Claro. Amigo, 63 años, que yucare hiciera. Pero hay que analizar esto. ¿Qué tal si ya trabajamos con los Le comisarios? presentamos a Claudia Aguilera, nuestra compañera. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Clara y también a todos los televidentes de Unicanal. Recordamos que estamos en paralelo también con Radio 1650, la primera del dial. Tenemos que hablar acerca de este episodio que ocurrió el miércoles pasado en la zona de la costanera norte de Asunción. Varios hombres con armas de grueso calibre asaltaron un móvil del Ministerio de Justicia que trasladaba internos. Dentro de este móvil viajaba Jorge Teófilo Zamudio,
alias Zamura. Él es el líder, miembro del Comando Vermelho. Se logra la liberación de esta persona, de este episodio. El resultado fatal es el fallecimiento del comisario Félix Ferrari. Finalmente, el presidente de la República se ve obligado a aceptar o a destituir al ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, y también diversos sectores sociales hoy piden la destitución del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Nosotros tenemos un resumen acerca de lo que ocurrió el miércoles. Bueno, ahí tenemos en imágenes un vecino de la zona pudo captar el momento en el que es asaltado este móvil de traslado de internos del Ministerio de Justicia. Como mencionábamos, se presume que entre 9 a 12 personas participaron de este asalto. Ahí tenemos en imágenes a Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura. Él fue capturado el año pasado. Ahí ya vamos a ver en imágenes, pero ya tenemos a punto el material con los audios de ese momento del miércoles. A plena luz del día, en la zona de la costanera norte de Asunción, un grupo tipo comando emboscó a un automóvil de traslado de internos del Ministerio de Justicia y abrió fuego en contra de una de las patrulleras que escoltaba a Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura, jefe narco del Comando Vermelho. El grupo interceptó a la comitiva mientras regresaban a la cárcel de emboscada, luego de una audiencia judicial sospechosamente suspendida. En el ataque y liberación del preso, fue asesinado el comisario Félix Ferrari, mientras que agentes penitenciarios, además de 2 civiles, quedaron heridos. Los dedos apuntan a todas las autoridades del sistema de seguridad. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, descartó ser responsable y acusó al Ministerio de Justicia de fallar en la comunicación del traslado de un criminal de alta peligrosidad. Yo no puedo ser responsable de los protocolos internos de la policía. El ministro del Interior establece políticas, no dirige a la policía, no dirige el tránsito en la calle, no es el responsable de que haya un policía en una esquina y otro policía en otra. Más avivada que nunca la crisis del sistema de seguridad y del sistema penitenciario, el presidente de la República se vio obligado a destituir a Julio Javier Ríos, ex titular de Justicia, y al comandante de la policía, Walter Vázquez. En tanto, una familia llora al comisario Félix Ferrari y clama justicia por este hecho. Que lastimosamente fue canje, su vida fue canjeado por grandes mafiosos para que se sigan sosteniendo en el cargo. En nombre de la familia Ferrari, declaramos persona no grata Marito Abdo Benítez. Declaramos persona no grata a Juan Ernesto Villamayor. Fueron imputados el exdirector de la Penitenciaría de Emboscada, Juan Carlos Irala, y 2 guardiacárceles por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal y liberación de presos con agravante por ser funcionarios públicos. El fiscal Hugo Volpe explicó que se confirmó que los agentes penitenciarios facilitaron un teléfono celular a Zamura y que además pretendieron deshacerse de otro teléfono móvil y de un arma en la escena del crimen. Con respecto al director, se cuestiona haber disminuido las medidas de seguridad para el traslado. Según la fiscalía, al menos 12 personas habrían participado de este operativo. Casi un día después fueron detenidos 3 integrantes del grupo criminal Eñe Embucú y fueron puestos en manos de la justicia, pero hasta el momento nada se sabe de Zamura. Bueno, a ver, creo que el informe es preciso para comenzar a charlar con nuestros invitados, pero preguntarle a Claudia antes si tenemos una encuesta para la gente. Tenemos una consulta habilitada en redes sociales a través de la cuenta de Twitter, también de Facebook, que dice lo siguiente: ¿crees que Juan Ernesto Villamayor debe dejar el Ministerio del Interior, sí o no? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Me parece que la encuesta tiene por goleada va a ganar una respuesta, ¿verdad? No hay dudas sobre eso. Ya apostana. No hay ninguna duda sobre Nosotros eso. que nos gustan las apuestas. No. Fidencio
Yaquet, comisario en situación de retiro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para ti y toda la audiencia de este hermoso programa, Cara o Cruz. Me encanta el nombre más que nunca. Sí, ¿Elegimos cara para consolidar la democracia o elegimos cruz para implementar la trilogía de Estado de gobierno anteriores? Fuerza Armada de la Nación, Partido Colorado, Gobierno Nacional. Me encanta. Es verdad. Debatámoslo. Elijo cara. Está bien. Este dato que nos dio recién, ¿cuántos caídos en esta era democrática o desde la creación de la policía como institución? En esta era democrática, 580 policías muertos. Creo que no hay ninguna institución que brindó la vida por su patria como la Policía Nacional en esta era democrática. 580 policías. Y somos la institución que más ha saneado la institución policial. Somos la única institución que manda a cárceles, procesamos a sus policías. No hay otra institución, nosotros no vemos funcionarios de otros estamentos de que están siendo expulsados, echados, sumariados, condenados. Basta con ir a mirar en la agrupación especializada de cuántos policías que infringieron la ley están ahí condenados, procesados. El caso Ferrari, cuando ustedes ven ese video, comisario, cuando prácticamente en un estado agonizante después del impacto, del choque, el disparo que recibió y uno ve totalmente desprotegido, sin siquiera un chaleco antibala, mencionábamos recién, estaban trasladando nada más y nada menos que al líder de uno de los grupos, unas bandas internacionales más peligrosas de la región, como es el Comando Vermelho, y ellos estaban ahí. Una absoluta desprotección. ¿Qué dijeron en ese momento cuando vieron esas imágenes, comisario? Primero decimos que no es la primera vez que sucede, ¿verdad? Y como conocemos qué pasó ese día con el comisario específicamente, valoramos su arrojo, su coraje, porque a pesar de que no tenía todos los recursos necesarios, él cumplió la orden, cumplió un mandamiento, y sobre todo salvó vidas de otros camaradas. Eso es lo más trascendente. Y lógicamente se instala la impotencia, hay que hablar también del estado psicológico del personal que está activo, porque nosotros lo hemos vivido. Hay que hablar de ello también, cómo se siente el personal que está activo. Mucho más temeroso de lo que estaba, porque no hay ciudadanos que no tengan miedo, por más que seamos policía, no somos superhéroes. Pero igual tenemos miedo, salimos de nuestra casa con temor. Y pensamos eso en el personal activo, cómo está el espíritu del personal activo. Y por ello nosotros los retirados históricamente se están movilizando, ¿verdad? Históricamente se une al pueblo paraguayo de muchas organizaciones también. Siempre hemos visto y controlado las manifestaciones, hoy vamos a ser los manifestantes. No podemos, ni nosotros ya no podemos callar más. Como dijo Clary, tenemos un sueldo seguro, estamos cobrando, correcto, pero no podemos callarnos. Somos compatriotas, somos paraguayos también, igual que cualquier ciudadano. Sí, que detrás de ustedes hay familias también que pasan malos momentos. Ahora, esta cifra que acaba de dar el comisario Fidencio Yaquet, le damos la bienvenida al comisario también en situación de retiro, Prudencio Burgos. Comisario, buenas noches. Buenas noches, Clary, y buenas noches a la audiencia. 580 muertos en el cuadro policial a lo largo de la transición desde 1989 hasta ahora, 2019. En 30 años, 580 policías muertos en acción, en combate, en trabajo, y aún así hay un desprestigio de la policía para con la sociedad. Es decir, la sociedad les tiene en la mira siempre a ustedes, los culpa tal vez. A lo mejor nosotros los de la prensa somos también muy responsables de esta situación. Todos los problemas de seguridad, no, policía sí. Ya. Y digamos, dentro del estamento público, el órgano más débil y la que menos se defiende es la policía, porque nos impone el obediente y no deliberante. Cada estamento público se defiende y da sus explicaciones. El policía generalmente tiene un mando político y da las indicaciones, y generalmente se soluciona cambiando. Es como un fusible y se cambia comandantes, se cambia jefes, directores, sin ninguna explicación de lo que pudo haber ocurrido. En el caso del
el atentado contra el comisario Ferrari, allí no funcionó un protocolo que tiene comprometido al Ministerio de Justicia y al propio Ministerio Público y al Poder Judicial. La declaración se tenía que hacer en el juzgado. Está establecido cuando se va a tomar alguna declaración o algún anticipo jurisdiccional, se tiene que hacer en un especial lugar que ya se tiene en las cárceles, o la videoconferencia que ya tenían también dispuesto. La fiscal hoy sumariada y trasladada, tiene mucho que explicar también, porque ella sabía de la peligrosidad de la persona a quien ella estaba investigando. Ella conocía perfectamente la capacidad logística de esta persona, porque se le incautó una cantidad inmensa de bienes, aviones, y con todo eso envía con mucha anticipación que iba a venir a declarar tal día. La fijación, para poner en contexto más, de la audiencia preliminar a cargo de la jueza Leticia Paredes ya se había dado el 5 de agosto. Sí. O sea, el 5 de agosto ya se sabía que su audiencia preliminar iba a ser el 11 de septiembre pasado, a las 8 de la mañana. Y más de 30 días antes. Con todas estas, digamos, datos que ellos manejaban, eso se tiene que manejar, digamos, con absoluta discreción. Y tienen que estar en conocimiento, la CENAC tendrían que estar en conocimiento, la FOPE, y a la fiscal, aparte de hacer la citación al director de emboscada, también le hubiera enviado una nota al comandante. El jefe de la comisaría de emboscada recibe una y ya cae en la rutina. ¿Cuánto movimiento hay? Recibe encima un día antes. Un día antes. Hay que preparar, hay que planificar el grupo de élite que tenía que traerle. Pero le reitero, tenía que haberse ido la fiscalía a emboscada. Es menos oneroso al Estado que ellos vayan en esos lugares a tomarle la declaración o que utilicen la herramienta que hoy tiene la videoconferencia. Nosotros, o incluso la Senat, ¿vos sabías que la Senat tiene también tiene la nueva Senat, una parte del grupo de élite, oficinas para audiencias preliminares? Sí. La propia Senat, cuando se trata de los que están por temas de narcotráfico. Sí. Y acá se Perfecto. ignoró totalmente. Yucio declaró a la semana eso. Nosotros jamás nos enteramos de que lo iban a trasladar a Zamora. y por eso justamente ese desprestigio que hablaba Clary de la policía es la que al final recibe toda la carga de los errores de otras dependencias. Extraordinario esfuerzo se hace para aprenderle con alguna evidencia a un motoasaltante y se va a la fiscalía y sale nuevamente. Duerme porque duerme. Al día, la policía comunica al día cuántas aprehensiones tuvo y cuántas detenciones, pero esas a veces ni siquiera llegan a los juzgados. Entonces, hay una situación que debemos comprender, que la fiscalía tiene su responsabilidad. Por otro lado, la gran responsabilidad también de los congresistas. Nos falta adecuar las leyes a nuestra realidad. Acá el que roba una gallina y el que roba un banco tiene el mismo proceso. Es muy largo, es muy, muy costoso todos los procesos, porque tiene que ser el mismo. Y entonces hay que diferenciar ya eso. Hay que crear juzgados especiales para procesar a una persona que hizo un robo bagatelario, como le llaman, pero de enorme o de igual peligrosidad, inclusive mayor que de los que hacen grandes robos. Entonces, esos son los errores que se tienen, pero que la policía siempre recibe la carga. Encima de eso, con todos estos datos, 580 ya fallecidos, ¿cuánto es lo que va a recibir la esposa de Ferreira y la esposa de los otros policías que han fallecido? 40 millones no. Se sabe que es de alto riesgo, porque ya no se previó en el presupuesto. Eso es lo que paga el seguro de vida. El seguro de vida. Y además, Qué vergüenza. solamente hay una ley especial que los que están en la zona en la zona norte, los que están digamos, FTC. trabajando en la FTC, y los colegas nuestros que están en la jefatura de policía, la división de policía de Concepción, San Pedro y creo que eso, y Amambay, reciben 5.000 salario mínimo como o sea, como un seguro para su señora, aparte de los 40 millones, pero el resto no. Y hace rato ya hubiera salido una ley especial al respecto. Se tiene que asistir más
a los familiares de los policías caídos en acto de servicio. Porque no pasa un mes que tengamos este tipo de inconvenientes. A ver, comisario, antes de ir a la pausa, comisario Yaquet, acá también hay un tema, digamos, bueno, todo trasunta por el tema del presupuesto, pero hoy pues se habla mucho, digamos, de las redes sociales, de cómo uno está en contacto con la sociedad. Nosotros mismos, los que trabajamos en los medios, hemos cambiado drásticamente desde que comenzamos hasta este siglo XXI, ¿no? Con la población 2.0. A la policía pues le falta más también promocionar las cosas buenas, contarle un poco a la sociedad, y ahora con las redes se puede más, porque si no, generalizamos y ese es un error, generalizar, porque los buenos deben haber también, ¿o no? De hecho siempre lo tratamos de hacer, pero pareciera ser que lo bueno que hacemos no es noticia. Hay que ser sinceros también. Lo bueno que hacemos pareciera ser que no es noticia, o si aparece apenas unos segundos, si en la prensa televisiva. No vende, lleva. Así mismo. No, o sea, ese es un buen punto. Para mí de siempre, acá el señor que dirige noticiero todos los días, lo bueno realmente a veces 10 no segundos. Es vendible, ¿verdad? Pero asalto, yucajá, 5, 6, 10 minutos. Cada jefe de comisaría que hace su buen procedimiento siempre pone a conocimiento del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía, y también pone a conocimiento de varios periodistas, porque el policía siempre tiene muchos amigos, como ustedes también tienen policías amigos, ¿verdad? Y ponemos a conocimiento, utilizando la herramienta, le pasamos los informes por WhatsApp, quiénes son los detenidos, pero no todos siempre. Si no tiene connotación, creo que casi no se publica, ¿verdad? Pero aprovechamos los grupos de WhatsApp, aprovechamos eso, sí informamos por las redes, como tú dices, pero no es vendible. Pero sí, si un policía cae en la comisión de un hecho punible, eso sí es noticia, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Le saludamos a la señora Nadia Ferreira de la Asociación de Familiares de Efectivos Policiales. ¿Cómo estás, Nadia? Buenas noches. Muy agradecida con ustedes por la invitación y principalmente por el interés que siempre dan a la familia policial, y en este momento que estamos críticamente desesperados y deseosos del apoyo de la ciudadanía. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto, o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo. Nadia Ferreira, la Asociación de Familiares de Efectivos Policiales. Ustedes se manifestaron la semana pasada frente al Ministerio del Interior, piden la renuncia de Villamayor. Le reclaman al ministro del Interior directamente ¿qué cosa? Que salga, ¿por qué? Por su inutilidad ante la institución, ante el ministerio que debería ser el primero en velar sobre los beneficios e intereses a sus personales, teniendo en cuenta que el rubro parte de esa institución. Ellos son los encargados de poder comprar las adquisiciones como ser los chalecos, las municiones, las armas para la institución policial. Y son ellos los primeros que ponen limitante a lo que fuera a ser beneficio para el personal. Como justamente les estuve mostrando, este es el anteproyecto, el ensucio que el comando institucional había solicitado, reivindicaciones para el personal, que aquí tiene mesa de entrada que dice Ministerio del Interior, que justamente se ve en él todos los puntos e intereses donde se solicitaba a través de las agremiaciones beneficios como ser para el personal, escolaridad, pagos por mérito, varios otros beneficios que sí incluye y beneficia al personal, como ser pago por lugares inhóspitos. Hay que tener en cuenta que muchos personales van al interior y eso sale de su recurso. Muchos de ellos ni siquiera tienen alimentos en que llegan en esa zona.
Hay otras cosas también que la gente del interior, el personal del interior, tiene que también tener sus propias municiones en cuestiones no solamente de balas, sino de armamento, teniendo en cuenta que muchos de ellos no tienen armas como la que se necesita de armas largas, porque ellos van a ser abigeatos, ellos van a ser... ¿Compran chaleco también los policías? Sí, claro que sí. Yo, mi familiar ha comprado e incluso justamente hay lugares que no alcanza. Si es el 10% ya es mucho en una comisaría y las que hay no Pero de hecho tienen. el ministro confirmó 23.000 efectivos policiales, ¿verdad? Y bueno, y ¿Sabe cuántos chalecos hay? justamente ¿Cuántos? por eso, 2.000. por eso pedimos su renuncia. Es bastante contradicente él lo que dice. Él reconoce que hay falencia, pero ¿qué está haciendo para que esas falencias puedan ir mejorando? Él no tiene un proyecto, en este anteproyecto, no habla ningún beneficio como eso para la institución. Él nos refirió como gremio familiares cuando fuimos a hablar vez pasada en la manifestación con él, de que no puede solicitar muchas cosas para la institución teniendo en cuenta que eso va a implicar una inflación dentro del presupuesto de la policía y lo que él está pretendiendo también, porque dice que va a generarse otras construcciones, otras modalidades donde también se va a gerenciar. Nosotros como familiares incluso no nos plantamos en decirle que no se cierre en el tema de pedir un cambio en el anteproyecto, teniendo en cuenta por qué punto. El Banco Central está utilizándole a los militares para la custodia de los recursos. Es por eso que quiero que también se busque ese mismo mecanismo, se haga algún mecanismo de organización de las leyes y los artículos para que la policía pueda trabajar, cierto, con más equipamiento, pero que no se toque la institucionalidad de la Policía Nacional, teniendo en cuenta de que eso significaría, si partimos por el punto específico que nos preocupa a nosotros como familiares también, es el tema de que justicia policial quede a merced en forma política, porque hay que tener en cuenta que ahí se va a contraponer las leyes. ¿Por qué? Porque se va a tener un doble juzgamiento al policía. A ver, vamos a frenar para ordenar esta charla. Acá con los comisarios, ¿cuáles son las modificaciones que presenta el Poder Ejecutivo, las envía al Legislativo en la Carta Orgánica de la Policía Nacional? ¿Qué es lo que puede cambiar cuando esto comience a tratarse en el Congreso y se apruebe lo que el Poder Ejecutivo pretende? Te voy a contestar, Clary. A ver. Pero tiene correlación con lo que Nadia acaba de decir también, ¿verdad? De que pedimos nosotros, exigimos al ministro del Interior que se preocupe realmente por los cambios profundos que tiene que hacer en la institución. No estamos ajenos que hay ciertas reglamentaciones y modificaciones del artículo que maneja nuestra institución policial, hay que cambiar o hay que estudiar, ¿verdad? Pero existen prioridades, y vemos que para él no son prioridades como lo que dijo Nadia, ¿verdad? Pero sí donde hay ciertas licitaciones amañadas son importantes para ellos y que quizás ustedes no conozcan ni el pueblo conozca. O sea, están detrás de la firraca. Vayan a ver en la Academia Nacional de Policía las comisarías móviles que le llama el Ministerio del Interior. 590 millones de guaraníes cada uno. Y son containers que valen 25 millones de guaraníes y la policía equipó ahí con una silla, con la computadora. Eso vale 590 millones. Para ellos. Pero cuesta 25 millones de guaraníes esos containers. Y ponerle el logo de la policía, pintar todo y adentro alfombrar. 100 millones. Y están queriendo comprar 10 más. ¿Y comisarías móviles para qué? Nosotros con 590 millones arreglamos 10 comisarías. Levantamos 10 comisarías. O pagamos sueldo a cocineras y cocineros que no tienen sueldo. Están ahí pagando los propios policías, colaboran a 10.000, 20.000 guaraníes para pagarle a la cocinera por día. Y otro dato también, antes de explicarte el tema de las modificaciones de la ley, la empresa Gemalto es la encargada y firmó con el Ministerio del Interior el mejoramiento del sistema de cedulación e identificaciones. ¿Saben cuánto es el presupuesto? 32 millones de dólares. Y allí están, todavía ni está a medias para terminar eso. Ni a medias está para terminar. Y creo que fue uno de los grandes inconvenientes que tenía con Walter Vázquez. Porque Walter Vázquez nunca le quiso firmar esos papeles.
nunca quiso firmar. El jefe de policía saliente. El comandante de la Aparte policía que no estaba, saliente. aparentemente, aparte que no estaba de acuerdo con la modificación de la ley orgánica. entre Aparte que no paréntesis, está de acuerdo. Que son cosas que se han sucedido, roces entre el comandante del Ministerio del Interior, no solamente con Walter Vázquez, famoso. Pero no es la primera vez que se da. Yo no sé cómo se define esto. Esta especie de tire y afloje Comandante y ministro. entre el comandante y el ministro. Incluso se dio en la época de Filisola el tema del presupuesto, ¿te acuerdas? Que el presupuesto de la policía tenía que pasar a manos del Ministerio del Interior. Después, al final, le cambian al ministro y retoma otra vez la comandancia. Renunció un comandante por eso. Por eso, claro. Entonces yo digo, 3 meses esto estuvo. no es, Pero llevó no es un la primera recurso, vez. llevó una parte llevó. del recurso que fue vital para nosotros como familiares, que fue el Que nunca recurso más- del nunca más hospital volvió. de policía, que fue el Sí. recurso para la creación, y los señores comisarios que con eso estaban en actividad saben que se llevó un recurso de 25.000 millones que era para la creación de la nueva construcción del hospital de Sí, policía, así porque bien mismo. sabemos que hay un solo hospital a nivel país Que nunca se hizo. que nunca se hizo porque ese recurso llevó el Ministerio del Interior. Y ellos no habían prometido con eso cuando estaba el ministro de Vargas que se iba a hacer un mecanismo de estructuración para volver esa plata en la policía. Hasta hoy día nunca ha vuelto. Es por eso que hay falencias que se necesitan vitales para la creación del hospital que pedimos a voces. Gracias a Dios, esta desgracia lastimosamente fue una sola persona. Si fuese realmente como Curuguatí, ¿qué hubiese pasado a la policía si ni siquiera tiene terapia? Ni siquiera tiene terapia. Rigoberto Caballero no tiene terapia. Tiene 5 terapias. De las 5 terapias, 3 están ocupadas 3 por están pacientes funcionando, que sí. están hace tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Inhumanidad, sacarle a esas otras personas porque son policías los otros. Son familiares y también son asegurados. Nosotros queremos más terapia, queremos más quirófano. Ustedes pueden creer una cosa, y no lo miento, ustedes pueden averiguar como periodista. El hospital de policía no existe todavía para el Ministerio de Salud como hospital, porque nosotros como gremios denunciamos a la superintendencia que no estaba habilitada. Y en todos estos años de vida institucional la policía no se preocuparon, y creo que son los puntos que el ministro debería interesarse, que por lo menos el hospital de policía esté habilitada como tal. Porque si no, en estos casos, que venga una persona y denuncia a algún profesional que haciendo y cumpliendo su deber tenga que de repente ser... A ver, Nadia, un momentito. Usted me está diciendo que la Superintendencia de Salud del Ministerio de Salud Sí. no tiene habilitado al Policlínico Rigoberto Caballero. A la Así Policlínica, mismo, perdón. Asimismo, nosotros presentamos una denuncia en el 2014 por no tener la habilitante el hospital de policía, en el cual se le hizo una molestación al Rigoberto y se le solicitó 3 puntos: tener un quirófano adecuado, tener las terapias y estacionamiento que no se tenía. Ahora se está cumpliendo eso y todavía no tiene la habilitación. Espera un poco, Nadia. Los comisarios retirados. La primera vez que escucho, Claudia, me dijiste el otro día que se cerraron la ruta Ayer incluso. sí, al mediodía cerraron la avenida Brasil y Rodríguez de Francia, y llama la atención, ¿verdad?, que ellos hoy estén en el papel de manifestantes. Ellos fueron los que cerraron la calle cuando ellos son los que controlan ese tipo de situaciones. Yo no sé si se puede llegar a decir esto. Dentro de la policía, quienes pueden manifestarse, por supuesto, son ustedes en situación de retiro y los familiares. Sí. Sabemos que los que están activos no lo pueden hacer. Sí. Pero ¿cómo se manifiestan los activos? ¿Pueden hacer brazos caídos? No deben hacer porque ellos tienen una obligación constitucional, ellos tienen que hacer una tarea. Pero Pero estos casos reiterativos que se dieron la semana, no, ayer nomás, se dio en Capiatá, lo del asalto al camión transportador de caudales, y después una empresa que se encarga de la venta de pollos en un salón. Bueno, Entonces, hechos puntuales que se dieron, a mí me decían, ¿no será una manera de manifestarse los activos porque están en contra de este proyecto que modifica la ley orgánica de la policía? ante todo hay que entender que el asalto al transportador de caudal es una gran responsabilidad de la empresa que no coordinó con la comisaría jurisdiccional que ellos iban a estar allí. Ellos estaban solos allí. Eso, por ejemplo, es importante hacer protocolo para esas tareas. Ahí está el liderazgo del Ministerio del Interior, en la que tienen que estar convocando a lo mejor a la Cámara de Empresas de Seguridad y estar previendo esos detalles. Ahora, ¿qué pasa con el espíritu del personal activo? ¿Y qué hace el Ministro del Interior? El Ministro del Interior permanentemente se pasa criticando a la institución, menospreciando la tarea que realiza. Cuando
un ministro asume, su contacto directo es con el comandante. Y su visita que hace a las dependencias son protocolares. Y enhorabuena su visita de sorpresa a una comisaría a ver si cómo está. Porque él al final es la autoridad política. Él es el comandante político. Él no hace eso. En los primeros tiempos, yo estuve en funciones cuando él asumió. En los primeros tiempos nos convocaba permanentemente. Y esa convocatoria nos parecía positiva, ¿verdad? Porque era primera vez que tantas veces íbamos al Ministerio del Interior para escuchar, digamos, las orientaciones o la política de seguridad que quiere implementar. Pero después ya fue bajando al campo operativo. Y en una oportunidad, particularmente le había manifestado que era positivo que nos vayamos tantas veces, porque allí íbamos a planear correctamente las cosas. Pero las sucesivas reuniones que teníamos, le planteé una oportunidad que el interés de comprar más cámaras no era hoy lo vital. Porque las adquisiciones que ya se hizo en los últimos tiempos ya fueron suficientes y la capacidad del 911 ya está rebasada. Porque tiene hasta cierta capacidad para hacer las conexiones con las cámaras que están en la calle. Pero que es hora de atacar, o sea, es hora de atender un poco al personal en la parte de lo que recibe como beneficio. En su sueldo, que la última vez que subió fue la época de Filisola, ministro, Lugo, presidente. Y después nunca más hubo un aumento salarial. Por suerte en aquella oportunidad, el sistema de sueldo era en base a la proporcionalidad del sueldo mínimo. Si subía el sueldo mínimo, bueno, a fin de año nosotros vamos a tener un pequeño aumento. Pero cuando le manifesté eso, ella demostró su real, digamos, forma o su real personalidad. No admite que ninguna persona diga contraria a lo que a él le parece. Es más, hoy se tiene en la calle a jóvenes que no han completado aún su proceso de formación y le hizo egresar hace un mes. Ellos tenían que egresar en noviembre. ¿Y cuál es la premura? ¿Por qué? Y falta gente. Es como... Y si nos falta médico, vamos a hacer egresar al cuarto año. Hay que completar el proceso de formación. Sin duda. Él este noviembre está preparándose para egresar a los que tenían que egresar el próximo año. Tenemos carencia de personal, eso es categórico. Pero la carencia de personal se tiene porque se tiene 6.000 policías fuera del servicio operativo. Están... Yo creo que 7.500. Y hay más. Están en los ministerios, están en el Congreso, en ahora que sacaron los guardias de IPS. Están en IPS. Y probablemente dentro de la misión constitucional de la Fuerza Armada está en la Constitución Nacional cuidar también de las instituciones y de las autoridades legalmente elegidas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no va la Fuerza Armada a hacer escolta de los congresistas y que vengan ellos a hacer la parte operativa? Y otro detalle, descabezó la policía. ¿En qué sentido, comisario? Hoy el comandante es comisario general e inspector, tiene 2 estrellas. El comandante tiene que tener 4 estrellas. El ministro es el que pisotea la ley. A ver, momentito, vamos a aplicar bien. Él está pisoteando la ley. El comisario, el nuevo jefe de policía es... comisario general e inspector. De 2 estrellas. Francisco Regín. De 2 estrellas. Sí. Bueno, es de 2 estrellas. Sí. Se estila que el comandante de policía sea ya un comisario... General comandante. 4 comisario general comandante, 4 estrellas. Sí. Esto, pregunta de burro, ¿esto implica que hay comisarios que van a tener que pasar a retiro porque este llegó ahora? ¿Pasaron ya 6? Sí, ya pasaron. 6 pasaron. Claro, los camaradas del comandante saliente pasaron todo a retiro. Automáticamente. Claro, y la ley dice que tiene que asumir un comisario general director. Y por eso es que se quiere cambiar la ley. Porque Porque van a elegir a ellos. En uno de los artículos de esta ley dicen que se tiene que dar el ascenso por mérito y por capacidad, no porque ya llega el tiempo que tiene que ascender. Pero el que ustedes no están de acuerdo, claro que no. Como si fuera que nos reunimos los méritos para ascender. ¿Cómo no va a ser mérito estar en el grado de... Le doy un ejemplo, oficial inspector. Tiene que estar 5 años en el grado para ascender a su comisario. 5 años en el grado. Tengo que hacer una pausa cortita. Correcto. Cortita. Pausa, ya venimos. Quiero posterior. Si sos de cuidar mucho tu auto naftero, las naftas aditivadas de barcos y rodados
son tu mejor alternativa para llenar el tanque, porque te ofrece una nafta para cada tipo de vehículo, como Eco 85, Full 92 y Super 96 aditivadas. Todas te ofrecen la seguridad y rendimiento de un combustible de calidad superior. Carga naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en las redes sociales. Vamos a mirar nuevamente qué está opinando la gente a través de la cuenta de Twitter. ¿Crees que Juan Ernesto Villamayor debe dejar el Ministerio del Interior? En un 86% la gente dijo que sí, solo 14% que no. Vamos a ver Facebook también. 93% que sí y solo 7% que no. Esto ya estaba cantado, la opinión de la gente. Yo le quería consultar a ambos comisarios en cuanto a la responsabilidad de la muerte de Félix Ferrari. ¿Recaería mayormente en el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior o la Comandancia de la Policía, según el análisis que tienen? Se está haciendo el sumario correspondiente, por ejemplo, a la fiscal. No hay que dejar de lado esa parte, porque hay un protocolo que no se cumplió y estas personas 22 días atrás prepararon esto, inclusive llevaron las cámaras que estaban en una caseta policial cercana, se preparó esto. Y que puede ser que sea, por decirlo, ingenua la fiscal y no imagine que la persona a quien estaba investigando tenía este poderío, ¿verdad? Pero si ella no le conoce a quien está investigando, entonces ¿a qué conclusión vamos a llegar? Por un lado. Y la gente de la penitenciaría, que está hoy día detenido, ¿verdad? No solamente la renuncia del ministro basta, hay que ir un poco más. Hay que ver cuál es la responsabilidad que puedan tener estas autoridades, porque por suerte hoy día tenemos las herramientas, las conexiones de llamada y demás elementos que puedan reunir los investigadores para ver la responsabilidad. Pero también la institución tiene que hacer más firmeza, tiene que tener más firmeza en esto, tiene que reclamar por qué razón no se comunicó como corresponde, porque un jefe de comisaría tiene su responsabilidad y este tema de estar paseándole a detenidos por toda la ciudad es una situación que observar también. Imagínense, por ahí cerca pasaba un transporte de escolares y justo deciden en ese momento atacar, la desgracia que podemos tener. Es hora de cambiar este mecanismo, es hora de adecuar a algo más oneroso para el Estado, porque ellos tienen la posibilidad de firmar y enviar su oficio y nosotros tenemos que cumplir nada más. Pues. Eso es lo que digo, el protocolo está. No se activó nomás. Y bueno, entonces ahí está la responsabilidad. Claro, pues todos tenemos. Y digamos, una persona inocente que probablemente ni mencionaba a quién le estaba llevando, se va y es mártir, se convierte en mártir ahí. Comisario Yaquet, hablemos del proyecto de ley. Insisto en esto porque ya tenemos poco tiempo. El tema del polígrafo obligatorio para todos los policías, ¿esto está en el proyecto del Ejecutivo? Sí, está en el tema del sistema de los ascensos, en donde quiere aplicar el tema, incluso también para los ciudadanos que se quieran postular a las filas policiales. Imagínense la dimensión. ¿Por qué se oponen al polígrafo? Para saber el argumento. Bueno, en principio a mí me dicen que se oponen al polígrafo teniendo casos de comisarios, policías envueltos en hechos de corrupción. Yo estaría en principio de acuerdo con el polígrafo. Claro. ¿Cuál es el argumento de ustedes? ¿Por qué no están de acuerdo? Bueno, el polígrafo, enhorabuena para el que va a ascender a comisario general. Tomémosle el polígrafo al administrador de la policía. Hagamos un examen de polígrafo al ministro del Interior y al viceministro del Interior. Enhorabuena. A los directores. A los directores generales. Claro. A un jefe de comisaría. Aceleran a ese viceministro, ese juez. A ver si pasa. Hay que decir las cosas. ¿Cuál es la situación con los ascensos? 5.000 policías ascienden al año. Sí. Los que egresan de los institutos de enseñanza son más de 2.000, más los postulantes. Tendríamos un promedio de 10.000 personas a ser sometidas al examen del polígrafo. Cuando se masifica ya no hay más objetividad, ya no da el resultado ideal.
¿Qué se necesita para tomarle examen de polígrafo a 10.000? Por lo menos 100 equipos de polígrafo que tiene un costo de casi 15.000 a 20.000 dólares cada Licitación uno. lleva, bebé. Cada uno. Eso hay que equipar, construir, hay que preparar un lugar. Poligrafistas. Preparar ¿Cuántos poligrafistas. poligrafistas hay en Paraguay? 300 por lo menos. Eso hay que hacer por La empresa sorteo. proveedora. No, y hacer algún... Van a Yo creo que aparecer. hay que hacer, hay que tener una y hacer así de manera Por al azar. sorteo. Yo, mira, veo, Si te toca, te toca. O al sospechado. Una persona que tiene una sospecha de algo, Pero sométase ese al por polígrafo. sorteo es lindo. Y Tú además, no sabes, pues, sí. claro, y además, la inversión millonaria que se va a hacer para eso no va a redituar el beneficio real, porque cuando se masifica ya no hay más objetividad. Es lo que pasa, por ejemplo, con las declaraciones juradas. Hoy la Contraloría tiene 1 millón de declaraciones juradas del personal y al final no sirve para nada. ¿Por qué no se le hace a los directores, a las cabezas, a los que administran el dinero? O a alguna persona sospechada, tráeme tu declaración, así como dicen al azar unos 2. Pero al masificar ya se pierde la objetividad para que sea efectivo esa tarea. Pero ustedes como comisarios en SR no se oponen al polígrafo. No nos ponemos, pero enhorabuena. aquí venimos Ya a es decir, es prioridad, pero ahora. Chaleco Ya antibala, es más prioridad. ¿Cuántos comisarios policías van a Chaleco, morir otra Alma, vez me enteré que mientras ya- implementamos eso? Quiero nomás contar esto porque Yacineta ha proveído muchísimo a la policía en los últimos tiempos. Dice que ahora recurren a todo, ahora pidieron ya 150 pistolas porque ya no hay más pistolas para la gente que está entrando. ¿Y a quién le piden? Ya ni piden ya al Congreso. tipo ampliación presupuestaria Sí. del Congreso. No, a Yacineta nomás ya le No, y piden. Yacineta le provee las motos, las balas. Hace 5 años que se mantiene el Sí. mismo presupuesto. Qué bárbaro. Y sabemos bien que en 5 años todo sube, todo. Bueno, tenemos que cerrar. A ver, Nadia, ¿ustedes siguen con la movilización esta semana? Sí, el día de mañana a las 8 de la mañana. Mañana a ¿Por las qué 11. hacen a las 8 nada? Y lastimosamente, públicamente pido disculpas a toda la ciudadanía. Soy también persona que trabajo y a mi costa, como se dice, para tener que comer me tengo que mover. Y son a esas personas que pedimos, pero pedimos también la comprensión y el acompañamiento de la ciudadanía, teniendo en cuenta que la única forma que tenemos es cuando el pueblo sepa las necesidades que está pasando su policía. Como ciudadanos queremos seguridad, pero principalmente tenemos que dar seguridad a la policía, quien te va a brindar ese custodio, ese respaldo de tus bienes. Es por eso que pedimos el acompañamiento el día de mañana a las 8 de la mañana a toda la familia policial y a aquella ciudadanía que no quiera una dictadura moderna en plena democracia a defender lo que es esta postura, porque eso es lo que estamos teniendo. Y principalmente vamos a estar pidiendo que se deje la institución en paz, que se respete su institucionalidad porque está amparada en la Constitución Nacional, los derechos adquiridos del policía, que se respete los beneficios que el señor ministro en este anteproyecto en el artículo 10 está pretendiendo sacar porque dice derogar. Pedimos que se cumpla, que se pueda incluir. Dale, Nadia. A propósito del siguiente tema, ¿ustedes, los comisarios en situación de retiro, no están de acuerdo que los militares intervengan o combaten el crimen organizado? ¿O sí? De No. hecho, tendrían que ¿No? estar interviniendo porque tienen funciones específicas en la soberanía, en la frontera. Y quizás también por los mismos problemas no están haciendo el trabajo. Falta de recursos humanos, falta de recursos logísticos. ¿El crimen organizado por dónde entra? ¿Por dónde frontera. entra? Por la frontera. Claro. Y se combate con ¿Y inteligencia. quién controla? Sí mismo. ¿A cargo de quién está el control migratorio? Ministerio del Interior. Y entonces, están las instituciones que tienen que controlar el crimen organizado. Este allí mismo en proyecto la de enmienda frontera. que se envía el miércoles, ¿ustedes no están de acuerdo con eso? De ninguna manera, De porque ninguna va a manera. violar la doctrina misma. Creo que ni La- los militares están de acuerdo. No está. Y es una falta de respeto. Me pongo en el lugar de los militares, una falta de respeto del presidente cuando dice que tiene militares ociosos. Como mínimo hay de 5.000 militares que están al servicio de distintas instituciones, de distintas entidades y al servicio de la ciudadanía. Bueno, de eso Mínimo. vamos a hablar. a la Solamente vuelta. en el regimiento escolta hay 1.500 Como último militares. punto nada más, A ver, quisiera que Jorgito, sí. realmente se vean las reivindicaciones para el policía. Pedimos que los policías también puedan ser capacitados en el extranjero, teniendo en cuenta, para que sepa el señor ministro, que hay 10 becados en el Perú que no están cobrando sus beneficios, pues queremos mejores policías preparados. Que se vean los mecanismos de recursos para ellos en todo su beneficio. Tenemos que hacer la pausa. La estrategia de seguridad, ¿quién elabora para el combate a la delincuencia? El Ministerio del Conjuntamente, el Ministerio del Interior con el comando Se sientan institucional. juntos y elaboran allí. Tendría que ser siempre así. Pero hoy no es así. Hoy no. ¿Quién hace? El ministro del Interior. Creo que ni está haciendo Ni él. eso. ¿Eh? Creo Nadie que hace. ni eso está haciendo. A Se ver, preocupa más por licitaciones. comisario, ya que
Vos ya dijiste que tiene que irse Villamayor. Esa es la posición de ustedes. Sí. Familiar de policía. No, Nadia. Queremos que se vaya. Nadia, ya está, gracias. ¿Y ustedes? Nosotros también. También. Y somos las voces de los activos. Somos las voces de los activos. Con eso te digo todo. Los activos no pueden hablar. Claro, Justamente por somos eso. las voces. Tenemos hijos, parientes, hermanos, primos, sobrinos. Hablando de No hijos, solamente hoy sus tu hija voces, está de vivimos con cumpleaños. ellos. Viniste acá al programa. Antonella ya que está de cumpleaños. ¿Cuántos años cumple tu hija? 25 años. Muchas felicidades. Y a mi hija saludos. Nayeli, que ayer está de cumple 3 añitos, que también el papá está trabajando. ¿Sabes por qué Esposar hago todos los esto? días. Porque es gente también. Ese tipo, el viejo cuento que hacen los cronistas de Congreso. Y hay gente a manifestación. No hay gente. Policía y periodistas nomás. Policía, Son periodistas gente. hay gente también, amigo, como nosotros. Bueno, nos vamos a la pausa. A la vuelta hablamos de este proyecto de enmienda para darle una cobertura legal a que los militares combatan el crimen organizado. Pausa, ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a mirar los números de la encuesta habilitada en Twitter y Facebook y ya le damos un cierre también a este tema. ¿Crees que Juan Ernesto Villamayor debe dejar el Ministerio del Interior? 87% que sí y 13% que no. Esto en Twitter. Vemos Facebook también, 94% que sí y solo 6% que no. ¿Sí? Más lapidarias que hicimos Sí. en este año, ¿no? Sí. Encontrar, por ejemplo, que el 94% de los encuestados... Casi el 100%, muy Sí, poca la diferencia. desea, no, hasta margen de error es más Es- grande que ese 6%. Exactamente. Así Increíble. que sí. Y ya desde lo ocurrido, ¿verdad? Incluso días antes también la gente está pidiendo el cambio del ministro del Interior. Pero él ya dijo que no va a renunciar, que no va a ser irresponsable. Pero es más, el presidente la semana pasada dijo que está haciendo un buen trabajo. Además. Bueno, ahora sí ya avanzamos en el segundo tema de la noche. Tenemos que hablar acerca de esta intención que ya manifestó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hacer una enmienda constitucional para ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas. Esta es una intención que ya había expresado el presidente de la República luego de diversos hechos que se dieron principalmente en los penales del país. Algunos sectores hay que reconocer que coinciden con la intención del presidente de la República de darle otra tarea un poco más productiva a los militares en cuanto a la seguridad en las calles, pero también hay personas y sectores que expresan que esto podría ser peligroso e incluso hablan del fracaso de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país. Pero ahora tenemos un informe para ustedes. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, adelantó que esta semana presentará el proyecto de enmienda constitucional para modificar las funciones de las Fuerzas Armadas. Según dijo el mandatario, la institución castrense cuenta con una capacidad ociosa actualmente que podría servir para la lucha contra el crimen organizado. Esta es una idea que viene siendo expresada por el Poder Ejecutivo desde hace un tiempo y la misma fue reforzada ante la crisis penitenciaria y con los ataques de grupos criminales. Ustedes ven que es una batalla desigual, ellos tienen muchos armamentos, tienen mucha logística, tienen mucho dinero y nosotros tenemos una capacidad ociosa que no estamos utilizando y que yo creo que la ciudadanía no puede ya esperar, ¿verdad? Entonces espero el apoyo del Congreso para pasar adelante un proyecto de enmienda donde le vamos a incorporar una nueva misión a las Fuerzas Armadas, si Dios quiere ya lo vamos a hacer la semana que viene y que se debata sanamente, ¿verdad? Que el debate, si hay alguien que está en contra, si hace falta un proceso de capacitación para el nuevo rol que va a cumplir la Fuerza Armada, bueno, que se proponga. Legisladores y policías retirados cuestionaron la propuesta del Poder Ejecutivo y la calificaron como una medida desesperada en pleno caos, cuando en verdad el rol de las Fuerzas Armadas es la de salvaguardar el territorio de la República.
Además, consideran un fracaso a la Fuerza de Tarea Conjunta en el combate contra el Ejército del Pueblo Paraguayo, pese a los millonarios recursos que se les destina. Asimismo, los policías retirados rechazan la militarización de las calles en vez del fortalecimiento a la Policía Nacional. Según el artículo 173 de la Constitución Nacional, la misión de las Fuerzas Armadas es la de custodiar la integridad territorial del Paraguay y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas, no así la atención de la seguridad interna. Los invitamos a participar y responder también esta pregunta que ya habilitamos en la cuenta de Twitter y Facebook. ¿Estás de acuerdo que los militares intervengan en el combate al crimen organizado? ¿Sí o no? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Muy bien, muchas gracias Claudia Aguilera. Le saludamos a nuestros invitados. Está con nosotros el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación, saludo al senador y mi respeto para la teleaudiencia. Este miércoles, ¿cierto?, se presenta el proyecto de enmienda del Ejecutivo al Congreso. Bueno, no puedo decir afirmativamente si se presenta o no, pero existe la intención de presentar un proyecto de enmienda para ampliar la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. Pero yo antes quisiera, si me permiten, aclarar, porque hay muy mala interpretación que puede ser por maldades propias de la gente o por mezquindades. Las Fuerzas Armadas, en caso de que prospere esta intención, no saldrán a las calles como muchos dicen. No tiene de ninguna manera posibilidad alguna de arrebatar funciones constitucionales y legales de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas serán empleadas solamente para aquellos objetivos específicos que sean de alto valor y que merecen la intervención de elementos militares. Lo que tenemos que entender muy bien es de que hoy por hoy hay un acrecentamiento de las acciones de los grupos criminales organizados. Quiero relatar un poco mi experiencia. Estuve en México en octubre del año pasado participando de la conferencia de los ministros de las Américas que se hace cada 2 años. En ese evento, el tema central era las amenazas del crimen organizado para la estabilidad y la seguridad de los estados. ¿Cómo evolucionan las amenazas? ¿Cuál es el escenario que tenemos actualmente en el contexto geopolítico, en el contexto del continente? Y que también paralelamente es necesaria la evolución de los roles de las Fuerzas Armadas. Lo que es importante señalar, que la región es señalada como una, valga la redundancia, como una región de paz, o sea, una ausencia de la posibilidad inmediata de los conflictos interestatales. O sea que si nosotros miramos en nuestro escenario cercano, no tenemos una amenaza de un Estado hacia nuestro país que pueda darse inmediatamente. Conflictos bélicos. Conflictos bélicos, me refiero al conflicto bélico, al conflicto convencional. A pesar de que nunca se debe desechar una hipótesis, porque el conflicto es inherente al ser humano y te puede aparecer en cualquier momento. Pero ¿qué es lo que tenemos actualmente como la amenaza principal? Y bien se estableció en aquella conferencia de ministros de las Américas que el crimen organizado es la amenaza más importante que tienen los estados en materia de su seguridad. Y son transnacionales ahora. Y son transnacionales, lógicamente. Y comenzamos con el narcotráfico.
que es el potenciador de todas las facetas del crimen organizado. Y existe su facilitador, por supuesto, también, que es la corrupción. Todos los estados son soberanos en saber determinar cuáles son los objetivos que tienen que enfrentar en materia de proteger sus intereses, de proteger a su población, y qué es lo que puede poner en riesgo la estabilidad del Estado en determinadas circunstancias. Yo hoy mismo no veo la agresión de un país hacia nuestro país, a pesar de que tenemos recursos estratégicos que defender. A eso no se renuncia. No se renuncia a la esencia misma de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su misión constitucional, que son la custodia de la integridad territorial y la defensa de las autoridades legítimamente constituidas. Cuando nos referimos a la custodia de la integridad territorial, se involucra el control del espacio terrestre, espacio fluvial y su espacio aéreo. ¿De qué manera controlamos? Entonces también es debatible. Me permite una interrupción, Sí. general, porque le quiero preguntar si es necesaria una enmienda para que las Fuerzas Armadas estén en las calles, porque me viene a la memoria, y creo que está usted en el servicio activo, en el gobierno de Duarte Frutos, recuerdo una imagen que era muy normal. Por ejemplo, en las salidas de Asunción o en cruces importantes como, no sé, Coronel Oviedo o Ciudad del Este, había presencia militar, inclusive con tanques. No sé si recuerdan esas imágenes. Y no hubo Sí, falta enmienda. te voy a contestar. Sí. Se requiere la cobertura constitucional, porque la vigencia de una ley puede ser muy efímera, como existe intención, por ejemplo, de derogar la ley que posibilita el empleo de los elementos militares en la zona norte del país. Si se deroga, terminó. El amparo constitucional que se busca es para garantizar que los efectivos militares cuentan con ese amparo y que tengan la capacidad de ser utilizados esos efectivos en los momentos que se requiere. Pero vuelvo a insistir, la intención es de cooperación. Y voy a citar nomás el caso que ocurrió en Ciudad del Este. Cuando el PSC se adueña de parte de Ciudad del Este... Para el asalto a Prosegur. Para el asalto a Prosegur con armamento sofisticado, un grupo comandado por algún líder, bien planeado, inclusive utilizando explosivos, causando graves daños, son acciones terroristas. La policía no pudo revertir esa situación en ese momento porque la fuerza utilizada era grande. Y los elementos militares que estaban disponibles en la ciudad no pudo intervenir. ¿Por qué? Porque no tenía la cobertura constitucional para el efecto. Entonces, solamente para esos casos. Lo que yo quiero evitar es la mala interpretación y la mala intención también en esa interpretación. Okay. Aquí no existe la posibilidad de que los militares salgan a las calles para cumplir función de orden público, no, solamente para aquellos objetivos que marcados como crimen organizado y que pone en riesgo a la seguridad del Estado. Clarísimo. Senador Eusebio Ramón Ayala, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cuál es la opinión que usted en particular tiene en relación a esto que acaba de exponer el ministro de Defensa y esta intención que tiene el Ejecutivo? Bueno, opiné en el Senado el jueves pasado. Yo creo que esto es desviar la atención del problema. ¿Hace falta modificar la Constitución para combatir el crimen? No. ¿Hace falta una nueva ley? No. Supongamos que haga falta. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer para eso? ¿Y cuánto va a costar? Para poner un ejemplo nomás. Para hacer una enmienda, para ampliar la misión constitucional de las Fuerzas Armadas, así como dice el presidente, tiene que ir un proyecto de ley
como proyecto al Congreso, eso puede llevar 1, 2, 3, 4 meses o 5 meses de discusión. Si se llegase a aprobar, se tiene que enviar al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que tiene que convocar a un referéndum sobre la modificación propuesta, cuyo costo oscilaría cerca de $5 millones, más o menos, y después tendríamos entonces tal vez, si es positivo, dentro de un año, 2 meses, 1 año y medio. Sin embargo, las necesidades de reprimir son de ayer. Son de ayer. Hoy, si tienen los instrumentos para combatir, claro que lo tienen. ¿Qué es lo que falta? Falta más organización, y falta concentración, y falta eficacia en la gestión. Porque este gobierno, no solamente en el campo de la seguridad, no quiero hablar más, pero está lleno de improvisaciones y de desconocimiento del régimen normativo que tiene que regir para las acciones del gobierno. O sea, yo quisiera saber qué leyó el presidente de la República para decir que hace falta ampliar la misión de las Fuerzas Armadas y que tenemos una capacidad ociosa. Él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Él como jefe dice, tengo a las Fuerzas Armadas con una capacidad ociosa. ¿Qué significa eso? ¿Con qué mentalidad leyó eso? ¿Con una mentalidad de guerra? Está equivocado porque el Paraguay renunció a la guerra. En todo caso es de defensa nacional. Con una mentalidad de que los militares son unos parásitos que no trabajan, le está ofendiendo a las Fuerzas Armadas que tienen una misión que cumplir y tienen que prepararse para eso. Le está ofendiendo a todas las fuerzas policiales que cada día tienen víctimas fatales. Que cada día tiene víctimas fatales y tiene que enfrentarse a la delincuencia organizada, que es muy lindo ahora decir organizada, pero también a la delincuencia individual, desorganizada, etc. Lo que yo creo que el sistema de defensa del Paraguay a través de este gobierno es un sistema de defensa desorganizado. Entonces, ¿qué va a cambiar? Cambiándole de misión, cambiándole de rótulo, ¿cambia la situación? No cambia nada con eso. ¿Cómo el Paraguay está administrado con 11 ministerios? Mal. Ahora que tiene 17 ministerios, ¿cómo está? Mal. O sea, es cuestión de dirección. Y eso depende del presidente de la República porque él es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Él tiene la atribución constitucional para eso. Pero poniendo el ejemplo puntual que dio el ministro nomás, senador, puso el ejemplo porque yo quería saber cuando desde el gobierno dicen no van a estar en las calles. Y ahí se entiende cuando explicó el ministro. Por el caso del PCC, lo que pasó en Ciudad del Este. Sí, pero ¿quién asegura? ¿Quién asegura que no van a estar en las calles? ¿Por qué se van a limitar a estar en las calles? ¿Cómo? ¿Por dónde van a circular? ¿Por vía aérea? Tienen que estar por las calles también, dependiendo de qué misión tenga. Pero en las calles se entiende que no van a estar combatiendo motochorros. No. Si cambia la misión y va a dedicarse a la persecución de los delitos o la prevención de los delitos, en la investigación de los ilícitos, como la policía, vamos a tener dos cuerpos con la misma función. Por eso es que... Permítame, general. Sí. Yo le escuché atentamente. Tenemos tiempo. Perfecto. Entonces, es un problema de liderazgo. Yo entiendo que los subordinados no pueden decir que el presidente acaba de decir una cosa que no debe decir un presidente de la República. Ni un jefe puede decir, tengo capacidad ociosa. Y él es el que administra, que organiza, que da las instrucciones, que está la ley, la Constitución. ¿Cómo va a decir que tiene capacidad ociosa? ¿Que quiere declarar la guerra a alguien para que se ocupen las Fuerzas Armadas? Sería una locura. Las Fuerzas Armadas no están cumpliendo su misión, según su criterio, no están cumpliendo su misión. Si están cumpliendo su misión, no es capacidad ociosa, porque obviamente dentro del sistema de defensa nacional tiene que prepararse. El problema es la preparación. No es que nosotros, como tenemos un problema de crímenes, de peajeros, de crimen organizado, desorganizado, de asalto, de robo, de lo que sea, vamos a solucionar ampliando las atribuciones. Si se ampliaran las atribuciones de las Fuerzas Armadas para intervenir en esas cosas, le va a llevar unos cuantos años primero para adiestrarse, para capacitarse y para poner en marcha el nuevo sistema organizacional. Para mí, francamente, no tienen la respuesta adecuada, entonces dice,
vamos a culparle a la Constitución, vamos a culparle a la Constitución, a la ley, etc. Y entonces nos dice, señores, no puedo, no tengo capacidad para hacer esto, voy a hacer tal plan para tratar de solucionar. No hace falta que cambie la Constitución para eso. A ver, ministro, ¿qué dice No, usted? primero quiero decirle que no existe desconocimiento de las normativas en cuanto al empleo de las Fuerzas Armadas. Segundo, de que lo expresado por el señor presidente de la República es con relación a la imposibilidad de utilizar una capacidad disponible porque no existe la cobertura constitucional. A eso se refiere cuando dice una capacidad ociosa. Las Fuerzas Armadas están trabajando, se adiestra para lo convencional, realizan muchas acciones, trabajan en la zona norte del país, realiza acciones de defensa civil y muchas otras más. Pero esa capacidad disponible para hacer frente a una amenaza que es absolutamente real en este momento y lo que impide es el amparo constitucional, a eso se refiere cuando dice una capacidad ociosa. Usted también me va a tener que escuchar hasta terminar. Claro, claro. Y yo creo que no podemos estar todos equivocados en la apreciación de la amenaza cuando estuvimos en México más de 30 ministros de defensa. Y cuando habíamos evaluado, y está en los libros reflejado como consecuencia de esa reunión, que las Fuerzas Armadas tienen que evolucionar en sus roles. No vamos a descuidar la esencia, apreciado senador, estarán preparándose para lo convencional, pero existiendo la posibilidad de que parte de esa estructura pueda cooperar, donde necesita la Policía Nacional, que está haciendo un gran trabajo, ¿qué le impide? Y que muchas veces ¿qué le impide? Y no le pregunto, tiene amparo constitucional. ¿Cuál es el desamparo que usted tiene que le impide cumplir con su función? Porque ahora esto nos obliga a pensar si las Fuerzas Armadas cumplen o no cumplen su función. Espera, usted mismo había dicho de que las Fuerzas Armadas, si tienen un amparo constitucional, va a estar en las calles y va a cumplir orden de función pública. Nosotros no buscamos eso. Ahora impide de que no existe ese amparo constitucional para un enfrentamiento al crimen organizado. Si usted me dice una ley que le ampara, le voy a agradecer, pero no existe. Ampara en la zona norte del país, sí ampara, porque existe una ley específica que ha sido como resultante de la modificación de la 1337, y en 3 departamentos pueden actuar. En los demás departamentos, elementos militares de combate no pueden realizar ningún tipo de operación, ¿verdad? Ningún tipo. ¿O usted me dice que está amparado en alguna ley? No, yo le quiero preguntar algo. ¿Y Sí. a usted le parece que en esos 3 lugares, en esos 3 departamentos, Sí. mejoró la situación? Yo le voy a ¿Mejoró decir- la situación? ¿El rol de las Fuerzas Armadas en esos 3 departamentos mejoró la situación? No mejoró la situación. Pedro Juan Caballero, que está dentro del departamento de Mambay, es una ciudad tomada por los criminales, por todos, y está en la frontera. ¿Qué funcionó? El No asalto al funcionó. cruce de Liberación, No por no funcionó. Entonces, le podemos ampliar en la Constitución, 2, 3 palabras más, pero en los hechos deja mucho que desear esa función que tiene que desarrollar en esos departamentos. Es un fracaso. Apreciado senador, va a tener la libertad de acción y la rapidez en la toma de decisiones para poder intervenir. Lógicamente que no va a poder estar en ninguna parte, en todas partes, en situaciones especiales, específicas, seguramente que van a estar. Pero cuando una acción se lleva a cabo basada en sorpresa y no existen elementos con capacidad para reaccionar, lógicamente que siempre va a hacer falta una fuerza que pueda responder más rápidamente. Usted sabe pero que en la hay un zona norte consejo. del país, en la zona norte del país, y eso le puede preguntar a los actores de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta ha colaborado enormemente
en los grandes operativos exitosos realizados por la Policía Nacional. Hoy tenemos, perdón que interrumpa, Sí. porque voy a poner, qué pena, así somos en Bores los periodistas, ¿verdad? Este general que fue detenido pidiendo coima, ese Benítez. estaba en la FTC. Benítez. O sea, hoy todo lo que hizo él está para mí bajo sospecha. Porque de hecho varias veces escuchamos lo que se hablaba, eso que se cobraba por escoltar estancias, proteger estancias. Eso. Cayó pues por coima. No, ahí, además, lo que yo quiero dejar a la población, tienen que entender la población. Necesitamos urgentemente medidas con lo que tenemos. Tenemos la Constitución, tenemos la ley, tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos las fuerzas policiales. Falta una conducción para ponerle más foco a eso. Porque supeditar la posible solución para dentro de 1 año, 2 años, eso significa muy mal mensaje. ¿Sabes qué significa eso? El presidente dice, tenemos capacidad ociosa porque nos superan en todo, diciendo, somos incapaces de cumplir con lo que dice la Constitución. Entonces le damos un mensaje a los criminales de que ellos son los que pueden disponer, porque nosotros no podemos. Acá un oyente general, Toto Estigarribia, ministro de Defensa, y senador Eusebio Ramón Ayala, están acá en una discusión muy interesante, de dos personas, de hecho, muy interesantes. Ejemplo de FTC. Cruce Sí. Liberación, Departamento de San Pedro. Lo que mencioné recién. Exactamente. General, ahí no actuaban los militares. Y ahí podían hacerlo, porque creo que está dentro... 20 minutos tomaron y está dentro de San Pedro. Está dentro de los 3 del- departamentos. No, pero ahí no actuaban los militares. te No, quiero no, no decir. actuaron. No ¿Por qué, actuaron. por ejemplo, ahí, general? Muchas veces, Porque no la avisaron. lógicamente que no no van la a poder. Lógicamente, cuando está muy lejos y lleva su tiempo para concurrir al lugar del escenario, lógicamente que no va a poder. Entonces, ¿qué es lo que se le va a habilitar? A poder intervenir cuando tenga la capacidad de intervenir en base a una cobertura constitucional o legal y cuando existe una comunicación y una cooperación con la Policía Nacional. Yo creo que si la Policía Nacional tiene cierto tipo de información que puede ocurrir un evento, le informa a los elementos militares que están destacados en esa área y probablemente va a tomar todas las medidas preventivas. Pero muchas veces va a ocurrir, lógicamente, también un caso en donde sin ninguna medida preventiva... Eso está en la ley. O sea que eso es lo que usted está diciendo, está en la ley. Dentro del sistema de defensa nacional está en la ley que tiene que compartir toda esa información. Me preocupa más que usted como ministro ministro de Defensa diga de que con la Constitución modificando vamos a compartir información, etc. Eso está hoy en la ley. Hay un consejo. Senador, hay un consejo no en donde pretenda tergiversar lo que dije. Yo no tergiverso ni tengo Está necesidad de tergiversando. tergiversar. Así que cuide entonces lo que usted tiene que decir. Y yo dije... Yo estoy hablando objetivamente, yo digo que está en la ley, que eso es hoy pueden hacer. Sí, pero... No es tergiversación, que quede claro. Atienda una cosa, yo me estaba refiriendo a los momentos operativos, no me estoy refiriendo al interrelacionamiento entre la institución en materia de información y de inteligencia, eso se hace normalmente. Pero las Fuerzas Armadas, por más que tenga una información, no puede actuar en operaciones de seguridad interna. No puede, no está cubierto. Vuelvo a decirle. ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿No puede matar al delincuente? No, puede matar. Si se da la situación, Pongamos el ojalá caso que no, Prosegur. ojalá que lo detenga. No, claro, pero el caso Prosegur. El caso más reciente. Cruce Liberación, es decir. Sí, pero ahí no puedo llegar porque la fuerza estaba como a 70 kilómetros. Pedro Juan Caballero, por poner. Yo le cito y pregunto a la policía qué apoyo le dio la Fuerza de Tarea Conjunta para las últimas detenciones. Hoy le puede dar, la ley permite, la Constitución permite esa cooperación. Lo que ocurre es que hay que entender, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales integran la fuerza pública. Hay una división de funciones y tareas, pero obviamente se tiene que complementar. Entonces, muy bien se puede complementar. Sin cambiar nada.
Si la convención constituyente o los senadores, diputados, más la población quiere cambiar la misión de las Fuerzas Armadas, podrá hacerlo. Pero eso vamos a tener dentro de 1 año y medio, 2. Interín se tiene que formar. ¿Cuántos años de formación necesita un policía para esas tareas? ¿Cuántos años de formación necesita un militar para esas tareas? Sin embargo, son 2 categorías jurídicas que hoy tranquilamente pueden hacer. Lo que me preocupa, ministro, es que las Fuerzas Armadas también tienen que cumplir su función, no la policía nomás. Porque ustedes no cumplen su función, la policía es rebasada por los criminales que ingresan libremente de cualquier lado, se apoderan de cualquier departamento, de cualquier ciudad, porque ustedes no cumplieron su función. Falta conducción en las Fuerzas Armadas. No le culpo a los militares porque están dentro de un régimen jerárquico, pero eso depende del comandante. Entonces, ¿de dónde vienen los criminales, ya sea organizados, desorganizados? ¿Por dónde entran? ¿Por dónde se pasean? Yo les invito, ustedes pueden tomar, bueno, a lo mejor es pasearse por Central nomás, pero uno puede irse a Canindeyú, puede irse a cualquiera de estas fronteras y hay un libre paseo de cualquier cosa. Entonces, ¿y dónde están las Fuerzas Armadas? Si las Fuerzas Armadas cooperaran más en su misión, probablemente la policía tendría más recursos y no estarían muy rebasados para dedicarse a mantener el orden público legalmente establecido. Pero lo que queremos hacer con esto, yo digo que el presidente se equivoca al decir tenemos capacidad ociosa. Desconoce la Constitución, desconoce la ley, tiene que ser una mejor lectura y tiene que tener en su cabeza cómo funciona este organismo de seguridad. Tiene que hacerle trabajar a su Consejo de Seguridad Interna, tiene que hacerle los reportes, tiene que analizar, porque está en la ley, que tienen que reunirse el ministro, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el comandante de la policía, el ministro de la Senat, todos que tienen que estar analizando permanentemente, porque no es lógico que una parte tenga una información, otra parte tenga otro y que funcione con compartimentos estancos sin comunicación. Yo voy a responder a la vuelta de la pausa usted va a tener uso de palabra. Gracias. Tenemos que cumplir con la pausa. Ya venimos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y liberá esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto, o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Seguimos en Cara o Cruz con este debate de alto nivel, pero tenemos que ver qué está opinando la gente a través de las redes sociales. Vamos a mirar Twitter primeramente, es muy poca la diferencia, cerca de 500 personas opinaron. ¿Estás de acuerdo con que los militares intervengan en el combate al crimen organizado? 51% que sí y 49% que no. Yo puedo votar también, También. públicamente, Sí. pero por supuesto que tienen que, con cualquier tipo de ilicitudes que ponga en peligro el Estado de Derecho, tienen que intervenir. Para eso están las Fuerzas Armadas. ¿Dónde se da normalmente y por dónde entra? Por nuestras fronteras, que son permeables. ¿A quién le corresponden las Fuerzas Armadas? Uno puede estar en desacuerdo con el tema ese de los 3 departamentos, pero lo que ocurrió en Cruce Liberación, por ejemplo, que están protegidos por una ley y por un decreto. Y no actuaron. Bueno, y en a ver, esos me- 3 a ver, departamentos. a mí me toca. A ver, ministro. Bueno, yo disiento, pero rotundamente con el senador al decir que desconocemos la Constitución Nacional y las leyes que amparan el empleo de los elementos militares. Y el señor comandante en jefe claramente tiene de que existe amparo constitucional que no le brinda al empleo de la fuerza, para las fuerzas militares. Segundo, lo que él critica, que no nos reunimos, yo les digo que semanalmente nos reunimos el Consejo de Seguridad y están los principales responsables de las instituciones encargadas de la seguridad. Nuestro territorio tiene 3.425 y más de extensión.
su línea de frontera. 2.400 y tantos de frontera en la línea fluvial. Es una frontera muy extensa. Lógicamente, imposible de tener una cobertura total. Es imposible. Pero este crimen transnacional vulnera todas las fronteras, no solamente de Paraguay, de Brasil, Argentina, de Bolivia, de todos. Brasil tiene como figura constitucional garantía de la ley y el orden, donde sus elementos militares pueden intervenir en situaciones graves con relación a la seguridad interna de su país. Varias veces intervino, varias veces destacaron elementos contundentes en la frontera. Bolivia tiene la lucha contra el crimen organizado. Argentina está reconvirtiendo en la modernización de sus Fuerzas Armadas, están contemplando, no lo materializa, pero el presidente Macri había enviado 400 efectivos para la cobertura de la frontera de Paraguay y Bolivia. Chile, el presidente Piñera, había firmado un decreto en julio en donde las Fuerzas Armadas apoyan a los carabineros en la lucha contra el crimen organizado, en diferentes facetas, por cierto, con los apoyos logísticos, tecnológicos, de inteligencia, de transporte, lo que sea. Perú hace tiempo tiene, Colombia lo tiene, Ecuador, hace poco el mismo presidente informa la Cruzada Nacional por la Seguridad de Ecuador, en donde trabajan Fuerzas Armadas y Policía. Colombia lo tuvo mucho tiempo. Los países centroamericanos también. O sea que existe una tendencia natural y mundial en enfrentar al crimen organizado y al terrorismo de la manera, con todas las capacidades que pueda disponer un Estado. No veo yo la imposibilidad de que, teniendo capacidades disponibles para sumar esfuerzo a la policía en la lucha contra el crimen organizado, yo no veo la imposibilidad de que se pueda concretar. Pero usted ya tiene una ley, criticado por mí por inconstitucional, pero tiene una ley usted. La ley 5036/13 justamente dice y tipifica ahí todos los delitos referidos al terrorismo, etcétera, que se amplía con las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó? Desde el 2013, inconstitucional a mi criterio, pero ustedes tienen la ley. Sin esta ley igual ustedes pueden cooperar, porque yo no, cuando le hablo del territorio general, no le hablo solamente del límite, pero le hablo de las aguas y le hablo del espacio aéreo. Sí. ¿Cómo controlan ustedes el espacio aéreo? ¿O en qué vienen? Vienen en avionetas, puede venir cualquier cosa, puede ser un criminal individual, pero el tema de que las Fuerzas Armadas tienen que defender la integridad territorial y las autoridades legítimamente constituidas, eso está en su misión. Sí. Y claro, y ustedes tienen que hacer eso, y allí las Fuerzas Armadas lo están haciendo. Entonces, como ustedes no cumplen por mala conducción del comandante, la policía es rebasada por eso. Porque si funcionara el Consejo de Seguridad, si pasaran todas las informaciones, si cooperaran ustedes, sería diferente. Pero yo no creo de que si usted las está hablando, Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas o el ministro de Defensa piensa que no pueden defender hoy intereses estratégicos del Paraguay, no está cumpliendo su misión. Supongamos que venga un grupo y quiera tomar la Ande, o quiera tomar Itaipú, o quiera tomar Yacinetá, o quiera tomar el sistema de distribución de agua. ¿Ustedes no van a intervenir? ¿Van a esperar una ley? ¿Van a esperar una enmienda para intervenir? No. Tienen una lectura diferente. Pero yo tengo que... Quiero leer después la Sí. ley que menciona Eusebio Ramón Ayala. Sí. Yo le digo primero que esa ley, la modificación, la 5036, que es modificación de la 1337, tiene una jurisdicción limitada de actuación. No puede salir de los 3 departamentos. Segundo, no dice eso, el senador está hablando de falta de conducción. No existe falta de conducción. Ahora lo que no existe es, y ojalá que usted sea uno de los propulsores para que el presupuesto de las Fuerzas Armadas pueda ir
acrecentándose para que tenga la capacidad operativa del control del espacio aéreo, del control de su espacio terrestre y fluvial. No existe falta de conducción, Artículo existe 56. sí falta de los medios disponibles para poder ¿Y quién hace el cumplir presupuesto? eso. ¿Quién envía el proyecto del presupuesto? Las veces ¿Quién que se hace? presenta presupuesto para las Fuerzas Armadas, No, yo digo comienza... no solamente la Fuerza Armada, la policía. Yo creo que hay que fortalecer. El tema es que los paradigmas cambiaron, hay que reconocer. Estamos en una época tecnológica, digital. No es la cantidad de miles de soldados que podemos tener, sino la capacidad, la inteligencia y la instrucción en cuestiones tecnológicas, porque con un aparato que se llama radar, ustedes pueden controlar un espacio aéreo sin necesidad de tener a 5.000 soldados de la infantería, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta y cuánto cuesta un radar? Y se tiene que tener porque no se justifica que no se tenga un radar. Y bueno, entonces eso es lo que quiero decir. Sí. Fuerzas Armadas tienen que saber interpretar las necesidades y las aspiraciones del pueblo, como ustedes también, que son actores ahí en el Parlamento y todos nosotros. Yo aclaro, Entonces, ¿qué es lo que necesitan en este momento? No le ataco a las Fuerzas Armadas, que quede bien claro. Las Fuerzas Armadas, desde el cadete hasta el general que está en actividad, está sometido de acuerdo a la Constitución y la ley, es no deliberante, no puede discutir, no puede contestarle al presidente. Sí, yo puedo contestarle al presidente en nombre de todos ellos diciendo, presidente, usted está equivocado, las Fuerzas Armadas no tienen capacidad ociosa. En todo caso, el jefe es el que tiene que darle la ocupación y la misión para que haga. Y tiene que obligarle a cooperar. Él es el comandante de la fuerza pública. Puede utilizar las dos cosas, no en el mismo nivel, no en la misma área, porque entonces, ¿qué va a ocurrir? Ustedes van a tener un pelotón en la calle Palma y el otro va a tener un pelotón en la calle Estrella. No es así. Ilógico. Eso es exagerar y querer confundir, son senador. diferentes. Usted está queriendo confundir con eso. Yo no quiero confundir, yo digo que son categorías jurídicas que tienen que entender y tienen misiones diferentes y cada uno tiene que cumplir su misión. Tienen la ley, tienen la Constitución, tienen un comandante, tienen una organización, tienen los presupuestos, no solamente los grandes presupuestos, pero pueden hacerlo con más eficiencia y más formación. De ninguna manera. Las Fuerzas Armadas, porque usted está insistiendo mucho en la superposición de los roles y confunde al decir en la calle Palma uno y en la calle... No, si se hace, segundo, si se hiciera. Que sabemos interpretar muy bien todas las legislaciones que regula el empleo de las Fuerzas Armadas. Por eso es esta petición. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, y también quiero volver a decirles de que la capacidad ociosa, lo había dicho el señor presidente, usted está mencionando mucho, es con relación a la imposibilidad por la falta de amparo legal del empleo. A eso se refiere. Las Fuerzas Armadas todos los días están trabajando. Pero si tienen la Constitución, tienen la ley, tienen los decretos, tienen toda la reglamentación, tienen todo, o sea, esto no es falta de ley ni de Constitución, es falta de liderazgo y de organización. Falta de liderazgo. Senador, usted es uno de los mejores constitucionalistas. Cíteme una ley que ampara el empleo de las fuerzas militares en el ámbito de la seguridad interna. Senador, una operación que pueda hacer con elementos de combate. Pero puedo leer lo que dice la ley 5036. Usted después se pelea. Ley 5036 que modifica los artículos 2, 3 y 56 de la ley 1337 del 99. Es muy claro esto. Y dice lo siguiente. Se modifica el artículo 56. Permítanme que voy a leer esto aquí. Un segundito. ¿Por qué aporta eso? Y el general ya está diciendo que necesitan una cobertura legal. No, papá. Ahí está sí. la cobertura acá. Ahí sí. Sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 51, durante la vigencia del estado de excepción o frente a situaciones de extrema gravedad en que el sistema de seguridad interna prescripto en esta ley resulte manifiestamente insuficiente, el presidente de la República podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate, la Fuerza Armada de la Nación, exclusivamente dentro del ámbito territorial definido por decreto y por tiempo estrictamente necesario para que la Policía Nacional, o en su caso la Prefectura Naval, estén en condiciones de hacerse nuevamente cargo por sí solas de la situación.
En esta circunstancia, pero sí, se tiene te también, a explico, propósito, te explico general, eso. sobre el punto, hay también un decreto Sí, 103/13, por el cual 103/13. se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operación de defensa interna, y ahí donde se mencionan los 3 departamentos. Sí, que se puede hacer también vía decreto. o sea, es el problema. El presidente hoy mismo puede, vía decreto. vía decreto, La autoriza Fuerza la Armada ley. actúe en Alto Paraná. Sí, señor. En 48 horas le deroga el Congreso. ¿Por qué? Y sí, puede derogar. Pero ¿cómo si estamos y en tiene una que situación darse difícil? una situación de extrema gravedad. ¿Y cuándo es una situación de extrema gravedad? Cuando está alterado el orden público y el orden interno. Cuando las instituciones dejan de funcionar. Cuando las autoridades no ejercen sus funciones y cuando la ciudadanía no tiene también la posibilidad de ejercer sus derechos y sus libertades. Pero ¿qué es lo que quiere el presidente entonces? Eso quiere decir... ¿Quiere que modifiquemos la Constitución para que él ordene salir de la Fuerza Armada cuando se le pega la gana? No. Y eso es lo que estoy entendiendo. No es así. Sí. No es así. Perdón, general, pero es lo que entiendo. No hay que temer a eso. No hay que temer a eso. Escucha, Habíamos estudiado muy bien, se ha estudiado en el Consejo de la Defensa, en el Consejo de la Seguridad, como producto de lo que está ocurriendo en el mundo. Se produce una acción terrorista, por ejemplo. ¿Puede intervenir las Fuerzas Armadas directamente? Nadie va a decir. No solamente tienen que intervenir. Las Fuerzas Armadas tendrían que estar en el sistema de inteligencia, prevenir en lo posible, no para la represión. Tiene que prepararse antes. Tiene que evitar que entre por la frontera, por Pedro Juan, por Capitán Bao, qué sé yo, todo lo que quiera. Es por muy el idealista, ojalá que podamos cumplir, Y bueno, senador. pero si ustedes no pueden si a los Estados Unidos Espere. Si ustedes ni le siquiera pasó. pueden cumplir lo que hoy le asigna, ¿cómo van a cumplir otras funciones si no lo que lo tienen no pueden cumplir? Senador, lo que yo digo, se puede yo cooperar. insto, yo en Se realidad puede quiero que cooperar sea algo efectivamente. constructivo. Senador, Que hay al una presidente cuestión- que no le hace falta pero hay una modificar la ley, cuestión- que lidere y que ponga orden. Senador, Para hay eso una cuestión- tiene. A mí me parece que es una cuestión objetiva acá. ¿Cuál es la Sí. cuestión objetiva? Hoy estamos rebasados en materia de seguridad por los hechos que vimos. Estamos rebasados. Entonces, 23.000 policías tenemos. El ministro del Interior dice, necesitamos más efectivos para hacer frente a la violencia, a la inseguridad. Entonces, ahí se plantea, sin que esto desmerite o diciendo que los militares no hacen absolutamente nada, ¿por qué no se complementa con la labor de los policías la presencia de los militares? Que en principio podemos estar de acuerdo porque hoy estamos rebasados. Sí, pero- Entonces necesitamos darle allí, como yo interpreto de lo que dice el general, una cobertura constitucional para que eso sea constitucional y después no se plantee como otra cuestión o que sea causal de juicio político porque se violó la Constitución. Sí, correcto. Supongamos que sea cierto, eso como hipótesis. Vamos a tardar 1 año y medio o 2 para que eso llegue a ser. Sin embargo, las necesidades y la urgencia de hoy, Son lo que yo perentorias. digo, algo más simple. Vos tenés hoy 2, 3 instrumentos. Usalo bien esos 2 o 3 instrumentos para tratar de hacer bien Por la tarea. decreto, el caso Prosegur Ciudad del Este. No se hace pudo- falta decreto, Pero está ¿cómo van a dentro de eso. actuar ahí los militares? Y porque No el puede. caso Prosegur, el caso de Prosegur No ya tiene. pasó. El caso de Prosegur No, ya pero un pasó. ejemplo, No tiene amparo. Un ejemplo, ¿de dónde vinieron los de Prosegur con todo ese armamento por todos lados? ¿Por dónde pasaron? Por el puente Pasaron por el puente, pasaron por Capitán Bado, la frontera. Tiene que complementarse en eso. ¿Sabe qué? Tiene que complementarse. Vinieron en aviones, entonces tiene que controlar. O sea, en síntesis, una sola institución no va a salvar. No es que las Fuerzas Armadas se van a convertir por arte de magia en los salvadores de la República en toda la seguridad externa e interna, que tiene muchas falencias. Tiene que funcionar todas las otras instituciones porque este es un trabajo interdisciplinario y que se tiene que complementar. Migraciones, cárceles, todo. Y para eso falta conducción para que funcionen los organismos del Estado. De lo contrario, vamos a crear, sí, un superpoder. ¿Y qué va a hacer? Pero vía decreto se No, puede hacer. a la conducción. Sin decreto puede al- intervenir. ¿Por qué? Porque yo no sé qué ellos entienden por la misión de las Fuerzas Armadas. ¿Vos sabés qué? Me pregunté, ¿qué entenderá el presidente por misión de las Fuerzas Armadas? Lo tiene claramente definido.
Sí, ¿verdad? pero Lo y si no, tiene, entonces y lo no puede- tenemos nosotros, no claramente puede- definido, no- y sabemos hasta dónde podemos actuar en base a los amparos legales. ¿En dónde pueden actuar? Dígame a ver si usted me puede... En la zona norte del país, ¿Y después? para intervenir en operaciones ¿No de después? seguridad interna en base a la modificación No. de la ley. Ahí tenemos amparo legal. Ministro, le voy a decir Sí. una cosa. Cuando la Constitución dice Sí. integridad territorial, él ocupa todo el territorio del país, Claro. inclusive sus aguas y su espacio aéreo. Claro, no es nadie solamente discute. la frontera Nadie discute. que tiene que hacer. Nadie Entonces, discute. y tienen la ley, tienen la Constitución, lo que falta es más eficiencia y liderazgo para cumplir sus roles. Le pregunto una cosa, y respóndame como constitucionalista. Si se tiene amparo legal cuando elementos militares mañana actúa en una lucha contra el crimen organizado, Pero ¿a qué? espere, y se produce alguna consecuencia de ese operativo, ¿existe un amparo para el comandante, para el oficial que estaba actuando ahí? No existe, porque es misión actualmente de la Policía Nacional. Lo que queremos es sumar esfuerzos, poner una camiseta que diga, vayamos por una mejor seguridad en nuestro país. Necesitamos, nuestra sociedad está clamando por mayor seguridad. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que Muy yo bien. quiero, si es posible, que el presidente y las Fuerzas Armadas y la policía solucionen cuanto antes el problema, que cumplan sus roles ya, no esperen a que se convoque a una convención constituyente, se modifique la ley para dentro de 2 años, interín, habrán muerto ya más de 5.000 personas y el país va a continuar en el caos. Muy bien. Está lleno de Entonces, que se improvisaciones. genere un debate, un consenso entre los diferentes actores, usted que está en el Parlamento. Pero usted está en el sistema de y defensa nosotros nacional. dentro de ese Plantea sistema estamos allí planteando eso. el sistema de inteligencia nacional. Bueno, nos tenemos que ir lastimosamente. Muy interesante el debate y de esto se trata poco, confrontar opiniones y después ver finalmente qué se hace, ¿verdad? En la Yo estoy en una frontera duda militares todavía. están para quitarle tomate, cebolla a los paseros. dice. Grisela, Ciudad del Este. Bueno, ¿qué dice tu encuesta, Claudia? ¿Qué dice Sí, la gente sobre vamos este a mirar tema? rápidamente la encuesta en Twitter y también en Facebook. Había muy poca diferencia con respecto a la propuesta. Empate. Vamos a ver en imágenes. ¿Estás de acuerdo con que los militares intervengan en el combate al crimen organizado? 57% que sí, 45% que no. Vamos a ver Facebook, 56% que no y 44% que sí. Bueno, Hay empate. empate. Bueno, a la opinión de la gente. Yo- Gracias, senador, por su tiempo. Muy amable. Yo lo que Ministro. quiero decir finalmente, Jorge, es de que no se pretenda confrontar a los miembros de las dos instituciones, porque hay algunas opiniones entre los oficiales retirados, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Sí. Aquí no existe intención de confrontación, no existe una intención Muy de bien. una mejor seguridad Dale. para el país. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.